soy José. Y yo, Cami. Y bienvenidos a Our Podcast. by José y Cami. Uy, capítulo 5. Esto va en bombas. Uy, mejor dicho, la estamos dando toda. Me encanta. Qué me gente tan encanta. juiciosa. Bueno, este capítulo tiene un tema. Espérate que yo no puedo creer que yo voy a decir esto. ¿Qué? Pero, ¿tu chiste para empezar? ¿No hay chiste? Ah, pero me dijiste que era después. No, cuenta el chiste Entonces, ya para Claro que tengo poder chiste. seguir. Claro que tengo chiste. ¿Qué le dice un espagueti al otro? Este cuerpo pide salsa. Perdón, pero sí me dio risa. Está bueno, está bueno. Es que me encanta verte reír. Gracias. Entonces, cuando te ríes, yo me río, entonces termino riendo. Me alegra. Y lo mejor es cuando te ríes con Helio. Ay, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo, mi amor? De vivir la vida al límite. Como esta invitada que tenemos, que ella literal vive su vida al límite. Correcto. Al límite. Ha tomado las decisiones de enfrentar lo que la vida le ha puesto enfrente, valga la redundancia, para no dejarse abrumar por ello y sobrepasar esas situaciones y llevar su vida al límite para sentirse siempre viva. Ahora que dices al límite, me siento como en un capítulo de Tu Voz Estéreo. Al límite de tus problemas. Algo así era, ¿no? No sé de qué estás hablando, pero bueno, riámonos por Es que Cami decencia. no veía televisión nacional, entonces él no entiende, pero ustedes que me están viendo, díganme por favor aquí abajo si vieron alguna vez Tu Voz Estéreo con Alejandro Estrada. No sé qué estoy haciendo, pero me veo bella. Bueno, y tenemos una pregunta como siempre para Así empezar. es, para ¿Cuál que es? nos dejen aquí abajo sus respuestas. ¿Qué los hace sentir vivos? Joa vive su vida, como estábamos diciendo ahorita, al límite. También perdí la pierna, o cuando perdí los ovarios, o cuando perdí los... A los 6 años se muere mi mamá, es decir, cuando yo tenía 6 años. La invitada de hoy me encanta. Conocimos a Joa conociendo su historia. De entrada, estábamos en una campaña. Ah, ya me acordé. Casualmente, Joa fue primero que nosotros y empezamos a escuchar toda la historia de Joa. Y yo le decía a Camilo, ¿qué hacemos tú y yo aquí? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Esta pelada tiene una historia de vida fuertísima y tú y yo venimos aquí a hablar del amor. O sea, de verdad, como que, ¿por qué nos invitaron acá? Y fue muy bacano escuchar la historia de Joa porque después de que terminamos, como que dije, wow, o sea, qué mujer tan berraca, qué mujer tan tesa, qué mujer tan echada para adelante. Además, todo lo que esta mujer ha construido, que ya lo vamos a empezar a conocer a partir de todo. O sea, porque esto es una historia de vida que termina en límite, porque Joa vive su vida, como estábamos diciendo ahorita, al límite. Les tengo que contar algo. Yo le escribí a Joa literal el lunes que quería tenerla en el podcast y me dijo, baby, pero es el miércoles, yo estoy en Bogotá. Y yo, ay, no, bueno, baby, después cuadramos. Y me escribiste ayer, ya compré tiquetes. Llegó el miércoles y yo, amo, o sea, amo que estés aquí, amo que la podamos tener y amo además que podamos conocer su historia, que además tiene muchos matices y muchas vueltas, porque esto sí es un capítulo de Tu Voz Estéreo, o sea, literal a Joa le ha pasado de todo. Y vamos a conocer un poquito más de Joa. Bueno, Joana Rojas Ruiz es una persona que yo primero conocí laboralmente porque la conocí a través de ser cliente de ella en una de sus empresas. Luego les contaremos en el siguiente, cuando preguntemos eso. Entonces, para mí era primero esa mujer empresaria. Posteriormente, cuando ya empecé a conocerla, de esa experiencia que ahorita mencionó José, que más adelante ahondaremos, y empezar a ver todo lo que Joa hace. Joa es la mujer circo. Es una mujer que es capaz de hacer de todo, porque todo lo hace desde la pasión, todo lo hace desde el saber que es capaz cuando se lo propone. Es una mujer que en todo lo que uno lee de ella hay una palabra que siempre aparece, que es la resiliencia. Yo creo que ella es como la encarnación de esa palabra, pero siento que es más allá de eso, porque es una mujer que irradia pasión, irradia como respeto hacia el deseo de vivir y mientras esté viva, sentirse viva. Es una mujer que desde lo que tú conoces es asombrosa. Entonces, de verdad espero que se den la oportunidad de escucharla, de leerla, de verla, porque, como les digo, es la mujer circo, aparece en todas partes, es básicamente omnipresente porque ha hecho de todo. Mejor dicho, la ha sacado hasta la última gota de jugo a su vida, como todos lo deberíamos hacer, así que tenemos mucho que aprender de ella.
Si ven, después de esa descripción, ¿yo para qué hablo? Entonces, Joa, bienvenida. Ay, no, muchas gracias. Ay, no, pero qué introducción tan bonita de los dos. Pero me siento muy orgullosa y muy honrada de estar acá. Qué felicidad. Joa, y nosotros siempre arrancamos con... Pedirte que te presentes. Exactamente, como alguien que no te conoce y tú le tengas que dejar un, esto soy yo, ¿qué sería? Para que tú sientas que esa persona quedó conociéndote. Ok, soy Joana Rojas, diseñadora, fundadora de varias empresas del sector moda y soy amputada con prótesis. Tengo un síndrome genético que me hace muy propensa a tener cáncer. He tenido 3 cánceres primarios, pero lo más importante de toda esta descripción es que soy una persona muy feliz. Oh, me encanta. O sea, ya con eso, todas las descripciones mal, Camilo, hasta la tuya estuvo bella. Total. Les digo, es una mujer que tiene mucho para enseñar, solo con escucharla. Ay, gracias. Me encanta. Joa, y vámonos a cómo nos conocimos. Nosotros siempre arrancamos el podcast como para que la gente entienda un poquito de dónde viene esta amistad, porque la verdad es que todas las personas que sentamos aquí son personas que conocemos un poco de ellas, que son amigas de nosotros, y de verdad me encanta como ese recuerdo que tenemos tuyo de esa historia. En ese momento no hablamos, o sea, No. fue un simplemente, hola, ¿cómo estás? Nos pasamos por el lado y ya, pero ¿en qué momento nos conocemos? Conocemos que tú recuerdes. Pues la verdad yo no me acordaba mucho de Benefit, pero obviamente ya lo tengo súper presente. Me acuerdo que fue para una campaña también como del amor, entonces yo era el amor propio, ustedes eran el amor como en pareja y ya como que lo tengo súper presente. Pero yo me acuerdo mucho, fue en un Colombia Moda que nos conocimos. Estábamos con Celi, no sé, como que nos vimos en Plaza Mayor, estuvimos parchando todo el día, después nos vinimos para tu casa, pues a tu anterior casa, a la anterior casa de los dos, pues, y ahí ya conocí a Cami y como que ya, y ahí ya seguimos como parchando siempre como en ferias, pues en Sí, Colombia siempre nos Moda. vemos en Colombia Moda, que es Ajá. como el encuentro de siempre. Y ya en Exacto. otras ocasiones nos vemos pues como esporádicamente. Para mí Tal alcanza a ser cual. un poquito previo a ese primer contacto Sí. en esa actividad en Bogotá, porque desde Ocre Arcomini yo me encargaba de hacerte llegar los productos de nuestra marca de Claro productos que didácticos para niños de sí, Cocodío. Claro, Cocodío. Entonces, a través de Ocre Arcomini vendíamos Cocodío en Cali. Siguen vendiendo, de hecho. Exacto, entonces ahí no nos conocíamos personalmente, habíamos hablado un par de veces por teléfono y ese día allá en esa actividad en Bogotá, cuando entraste y nos dijeron, esta persona es esta persona, yo dije, pero ella tiene esta cosa, sí, ella tiene esta tienda de cosas de niños en Medellín, en Bogotá, en Cali, yo dije, yo la conozco. Sí, claro. Entonces fui es y te verdad. saludé y te dije, yo soy de Cocodillo, no sé Ay, qué. sí, ya Y me acuerdo de listo, eso. ahí ya pues arrancaron Es verdad. es las verdad. actividades de grabación de ese día que, como les dice José, fue muy gracioso porque nos invitan al tema de hablar del amor. Cuando llegamos al estudio, digan que nosotros teníamos el turno de nuestra grabación a la 1, no sé, digo cualquier cosa. Pero previo a nosotros estabas tú, estaba ¿Verdad? una chica barbera Y una y mujer estaba bombero. una mujer bombero. Y nosotros como, wow, la mujer bombero, una mujer negra divina, la chica barbera tatuadísima, bacanísimo, tú, un vestido espectacular. Bueno, cuando arranca a hablar cada una, nosotros empezamos a escuchar que había unas historias de enfrentar dificultades, resurgir y salir fortalecidas a partir de ahí. Entonces como que, ¿qué estamos haciendo acá? ¿De qué vamos a hablar nosotros? Ese día fue muy importante para nosotros y por eso hacemos como hincapié en esa historia porque me acuerdo, José fue y llamó a la persona que nos llevó a la producción y entre ustedes nosotros le preguntamos, ¿qué hacemos aquí? O sea, Ay, no. nosotros no tenemos tragedias que contar, nosotros no tenemos dificultades que contar, sentimos que estamos en el lugar equivocado. Y él nos dijo, no, están en el lugar que es, porque nosotros los traemos a ustedes justamente para ver esas perspectivas que son muy válidas de recuperarse, salir fortalecidos de una dificultad o una prueba, y ustedes son otra cara que es fortalecerse desde lo positivo, desde lo bonito, o sea, no tener algo de lo que reconstruir, sino construir sobre lo construido. Y yo creo que no todo el mundo tiene que tener tragedias para tener una historia que contar. Sin Sí, demeritar y nunca a las personas que han salido de exacto. las dificultades. De acuerdo, no, de acuerdo, pero yo siento que todos tenemos una historia que contar y todos
como que estamos viviendo nuestro propio videojuego, como lo dice una Correcto. amiga. Y Wow. ese día para nosotros fue un clic. Dijimos, sí, listo. Como es tan válido y tan valioso lo que han construido estas personas desde sus reconstrucciones, nosotros hemos construido desde positivo a positivo y es muy importante mostrarles eso al mundo porque es otra cara de la moneda que es muy válida Tal cual. y es una cara que no se muestra muy frecuentemente. Entonces, mostrémosla. Y eso nos fortaleció impresionantemente. Fue un día súper enriquecedor para nosotros. Sí, fue muy lindo, la verdad. Me que sí. encanta. Pero vámonos al principio de los tiempos. Quiero que hablemos de Joa chiquita. O sea, Ok. como qué se te viene a la cabeza de tu infancia, que yo sé que pudo haber sido una infancia difícil, pero que al fin y al cabo la Joa que está hoy aquí es gracias a eso. Sí, pues mi infancia fue diferente, porque yo quedé huérfana de mamá, es decir, mi mamá se murió cuando yo tenía 6 añitos. Entonces, digamos que mi vida sí fue un poco atípica y es muy raro porque uno al final termina repitiendo como patrones. Entonces yo literal vivía entre Cali y Bogotá y hoy en día sigo viviendo entre Cali y Bogotá, como que tengo mi casa en las dos ciudades y en esa época fue parecido. Mi mamá se muere cuando yo tenía 6 años, Tu mamá se muere por cáncer. mi mamá se muere de cáncer. O sea, Sí, el mismo síndrome que tú tienes lo tal tenía cual, tu mamá. tal cual. De hecho, ese síndrome lo tenemos toda mi familia, como materna. Como que mi historia empieza muy de chiquita. Realmente yo nací el 14 de octubre y el 16 de octubre mi mamá estuvo en la clínica 2 días porque estaba en cesárea, entonces yo estaba en la clínica con ella. A mí me sacan de la clínica, yo tenía un tío que tenía 22 años, que era mi tío René, y mi tío René estaba ya muy enfermo de cáncer. Él tenía cáncer en el cerebro, pero le había pasado por toda la cara. Entonces, digamos que él ya había perdido como el ojo, ya se había quedado ciego porque le habían amputado, pues, como partes de la cara, el ojo, parte como de los pómulos, ya Pero había... eso tiene que ver también con el síndrome Sí, Sí, del lado materno. sí, por el lado Ok, materno. ok. Y él le dio este cáncer y él solo estaba esperando escuchar como mi voz, como mi llanto para morirse. Entonces yo llego a la casa de mi abuelita, pues de mis abuelitos, tocan la puerta, mi tío me escucha llorar porque él ya estaba ciego y se muere. Entonces digamos que mi papá, de hecho hace poquito se murió mi abuelita materna y mi papá me decía, como que recordando eso decía, es que su mamá se fue recién operada de cesárea al velorio de su tío. Entonces, por eso fue una de las decisiones que con mi abuelita decimos no hacer velorio, solo hacer una misa y bueno, hacer como otros rituales para también resignificar en la muerte. Y Esa creo partida. que las partidas se tienen que resignificar. Obviamente todo el mundo las hace como, pues como les funcione, pero digamos que nosotros quisimos resignificar como el duelo. Y, y entonces estábamos recordando todas esas historias. Entonces, pues mi tío se muere a los 2 días de yo haber nacido. A los 4 años se muere otro tío que tenía 12 años. Él le descubren también cáncer en el cerebro y se muere a los 12 años. Después, a los 6 años se muere mi mamá. Es decir, cuando yo tenía 6 años. Mi mamá se muere en el 96 y mi papá, como que mi papá quedó viudo muy joven. Mi papá quedó viudo de 32 años, es decir, yo tengo 34. Sí, o sea, Quedó en la viudo. flor de la juventud. Exacto. Entonces, pues era un pelado, ¿sabes? Como joven, viudo, que le estaba yendo bien, porque él había sufrido mucho, pues de chiquito, digamos que ellos no tuvieron plata, entonces digamos que todo lo hicieron a pulso, entonces en ese momento les estaba yendo bien y pues, ¿qué quería él? Pues hacer lo que uno hace a esa edad. Y entonces, y también él no quería que a mí me criara como una nana o una persona que nos ayudara en la casa. O sea, tu papá rehace su vida. No, mi papá no la rehace, mi papá lo que hace es que como nosotros estábamos viviendo solos en Cali, porque digamos que mi familia paterna crea una empresa que eran unas credenciales que decía te amo porque la volteas, eres el amor de mi vida y las firmabas, eran como unas credenciales, como tarjetas de crédito. Y pues ya mi papá era el menor, el más chiquito de la familia. Entonces, pues el mayor se quedó en Medellín porque pues mi familia es paisa. Mis otros 2 tíos se quedan en Bogotá abriendo mercado en Bogotá y pues mandan al chiquito al suroccidente colombiano que era donde no había nadie. Entonces mi papá se iba a abrir mercado en Cali y como pues por toda esa zona, lo que era Pasto, Buenaventura, como que toda esa zona del país,
pero nosotros éramos solos en Cali, es decir, estábamos mi mamá, mi papá y yo, no teníamos a nadie más. Toda mi familia estaba en Bogotá y en Medellín. Nosotros no teníamos familia en Cali, entonces mi papá dice como yo no quiero que a mi hija la críe una nana porque acá no tenemos a nadie, no tenemos como una red de apoyo, entonces a mí me mandan a vivir con mis abuelitos maternos en Bogotá. Entonces yo vivo con mis abuelitos maternos como de lunes a viernes y los fines de semana me voy a vivir con mi abuela paterna. Y así lo hacemos por 5 años. ¿Vivías con ambos por abuelos en 6 Bogotá? años. Exacto, yo vivía con mis abuelitos maternos en Bogotá. ¿Y los paternos también estaban en Bogotá o en Y mis Medellín? abuelitos paternos lo que pasa es que estaban separados, entonces digamos que yo los fines de semana me quedara con mi abuela y mi tía Pero en Bogotá. en Bogotá, todo en Bogotá. Y mi papá lo que hacía era que mi papá seguía trabajando en Cali porque mi papá tenía que trabajar en Cali. Mi papá se quedaba 15 días trabajando en Cali y se quedaba después 15 días en Bogotá conmigo. Entonces mi papá hasta dormía conmigo, con mis abuelitos maternos. Entonces digamos que fue medio extra, como que hace poco también lo hablaba con mi novio, yo le decía como es muy raro porque como que yo nunca sentí que tuve un hogar, porque yo en el cuarto de mis abuelitos maternos dormía con mi abuelita, porque mis abuelitos estaban separados de cama, pero vivían juntos. Entonces mi abuelito tenía su cuarto, mi tío, que era el único hermano que quedaba vivo de mi mamá, vivía en el otro cuarto. Y en el siguiente cuarto, pues digamos que sí estaba decorado para mí, pero vivíamos mi abuelita y yo. Y cuando no se quedaba mi abuelita, esos 15 días, sino que estaban los 15 días mi papá, dormía con mi papá. O sea, esto Entonces, es más o menos cuando tenía 6 años. de 6 a 12. Entonces sí fue como raro porque, sí, y si no era donde mis abuelitos maternos estaban, donde mi tía y mi abuela, que tampoco tenía un cuarto, que tampoco tenía como un espacio propio, y si no me llevaban a donde mis tíos, pero digamos que como que, y mi papá, todo lo que teníamos en Cali, mi papá como que lo disolvió, porque mi papá es una persona muy nerviosa, él le tiene miedo a la oscuridad, bueno, mi papá tiene como un montón de miedos. Entonces, cuando mi mamá se muere en la casa, porque mi mamá se muere dentro de la casa donde nosotros vivíamos, mi papá lo primero que hace es vender ese apartamento y todo lo mete en cajas por 6 años. Entonces, digamos que sí había una cama y todo para cuando yo fuera en vacaciones a Cali, pero nunca fue como que, y así ha seguido siendo mi vida hasta hoy en día. No digo que me moleste ni nada, pero yo vivo entre Cali y Bogotá literalmente, y como que tengo 2 casas. Y es muy curioso porque, pues digamos que no me identifico ni con Cali ni con Bogotá, como que me identifico siendo de los 2 lugares, que también ha sido pues un proceso para mi novio adaptarse como a esa dinámica de tenemos apartamento en las 2 ciudades. Entonces yo, por ejemplo, acabo de llegar de Bogotá, pero mañana salgo a Cali y Daniel llega el fin de semana a Cali para quedarnos una semana en Cali y así no la pasamos, como que, entonces es curioso. Y ya, entonces yo viví como entre estas 2 casas todo el tiempo y lo que les digo, pues como que en ese mid-time pasaron muchas cosas, como mi papá estaba muy joven, entonces mi papá, pues digamos que también como que si bien es cierto que yo fui su prioridad número 1, pues mi papá también tenía derecho a rehacer su vida. Eso te decía a continuación, en algún punto aparece un personaje muy importante de hoy Sí. día tuyo que es Sí, Jamie. sí, es Gemini, de acuerdo. Pero Gemini aparece casi que para cumplir como mis 13 años, mis 12 años, perdón. Gemini aparece después de, pues como de muchos intentos de mi papá de presentarme mujeres, pero yo era un poco mala clase. Y Gemini aparece a mis 12 y cuando ella aparece, hago clic de una con ella, pero de una. Y de pronto, ¿por qué previamente a Jamie no hiciste clic con ninguna otra pareja de tu papá? ¿O por qué les trataba de, no sé, cómo era esa? Yo creo que fue ese por tema. varias razones. La primera fue porque mi papá tuvo en algún momento una novia que yo odié mucho y como que esta vieja era tenaz y en algún momento esta persona como que pues se pasa conmigo como porque es como que me manotea y lo que sea. Entonces en algún ¿Cómo así momento... te pegó? Pues más o menos sí. Igual es que yo también como que le había pegado a la hija, pero sí, fue como algo grave. Pero sí, fue como que... No, pero ella era tenía tranquilita. pero yo tenía 7 años, como que la señora no se podía igualar a una niña de Sí, 7 total, años. el adulto eso era sí es ella. verdad, el Exacto, adulto el es adulto Te ella. era equivocaste, ella. pero el adulto era ella. Exacto. No tenía por qué. Y pasa eso y como que ella en algún momento le dice como es ella o yo y pues mi papá
pues acá estoy. Dude. Sí, Me la pusiste fácil. definitivamente me escogió a mí, pero sí fue como un momento que esta persona hasta marcó. me hacía decirle mamá, era terrible, era terrible. Entonces, como que después de eso, como que yo quedé muy con las mujeres. Contrariada. Sí, era como, pues yo no quiero este tipo, yo ya, pues mi mamá ya se murió, ya no quiero otra mamá, pues. No quiero otra señora que venga a echar quiero otra señora, cantaleta. aparte no quiero otra señora que, no, aparte no quería a esa señora, era terrible. El caso fue que después de eso. Esa señora todavía existe. Señora, si está escuchando esto, no la querían no. en su vida. Gas. Pero nada, como que a los 12 mi papá me presenta a Gemni. Cuando él me la presenta, hacemos clic de una. Y lo que les decía, mi papá duró 6 años teniendo toda la casa en unas cajas. Mi papá tenía literalmente en el apartamento una mesa Rimax, un sofá vuelto X. nada, X, y su cama y otra cama y ya. De resto todo estaba en cajas, no teníamos absolutamente nada. Entonces cuando mi papá conoce a Gemni, digamos que, y yo la acepto, mi papá lo primero que hace, yo la conozco un 24 de diciembre y el 6 de enero ya estábamos viendo apartamentos para irnos a vivir a Cali juntos. Y pues la vida, como la vida a veces no es lo que uno quiera, sino lo que la vida quiera, nosotros teníamos que esperar un año, pero que no teníamos que esperar 6 meses para yo acabar como mi colegio, como mi año escolar en Bogotá. Y en junio del siguiente año a mí me descubren cáncer. Eso te iba a preguntar, o sea, en tu niñez, ¿tuviste las 2 piernas normal? Sí, yo tuve mis El piernas. cáncer apareció A los 14. a los 14, 14, a los 12. a mis Aparece 12. el primer cáncer. Mi primer cáncer, sí. Ok, no, perdón, Pero perdí las mientras cuentas. 12. mientras me empieza mi cáncer, mi abuelito materno, que era mi abuelito Yuyo, como el amor de mi vida, con el que yo había vivido 6 años, también tenía cáncer en ese momento. Y mi abuela paterna, que pues con la que yo vivía los fines de semana, también tenía cáncer en ese momento. Es decir, en ese momento estábamos los 3 con cáncer. Pero el cáncer de la abuela materna fue básicamente coincidencia porque el síndrome viene de tu lado materno. No, yo tengo O por los dos lados. Es ahí. que eso es lo extraño de mi caso y por eso mi caso es como tan único en el mundo. Hay muchas personas que tienen síndromes genéticos. Eso digamos que no es algo como tan raro. Lo raro de mi caso es que yo tengo 2 síndromes genéticos dados por mis 2 lados de padres. Es decir, yo tengo Ok. el síndrome de Li-Fraumeni, que es el síndrome que me heredó mi mamá, y tengo una superposición del CDH1, que Pero ese espérate, me lo espérate y heredó mi expliquemos papá. qué es esto porque Claro la que gente sí. va a quedar Claro que sí. como Bueno, yo, no entendí. el síndrome de Li-Fraumeni es un síndrome que yo no tengo una proteína que se llama la proteína del P53. Entonces yo tengo esa ausencia de ese gen. Ese gen, ¿qué hace? Lo que hace ese gen es que regula el cuerpo para que el cuerpo, por ejemplo, cuando a ti te sale una célula mala, el P53 lo que hace es que repara esa célula mala y si no la puede reparar, la destruye. Entonces no deja que se forme el cáncer, porque el cáncer es la unión de muchas células malas que que son células cancerígenas que se vuelven unas masas, pues por decirlo de alguna forma. El tener la ausencia del P53 es que yo no tengo esa defensa. ¿Cómo combatir? Sí. Entonces a mí se me crea una célula. Sí, una masita, ¿Y una crece? lipoma. Pero no, como que a mí se me crea una célula mala, porque obviamente pues la genética reproduce y a veces salen malas. Entonces tú tienes el P53 que te repara y si no lo puedes reparar te la destruye y ya. Yo no tengo eso. Yo no tengo el P53, entonces a mí se me formó una célula mala y mi cuerpo no sabe que eso es malo. Que hay que gestionar esa célula. Que hay que gestionarla, entonces se sigue reproduciendo y eso es lo que hace el cáncer. ¿Qué pasa con la ausencia del P53? Que es un síndrome muy dominante, es decir, que es muy probable que tú tengas cáncer en algún momento de tu vida o múltiples cánceres. Y generalmente se da en niños. Por eso mi tío se murió a los 12 años, mi otro tío se murió a los 22, mi mamá le dio cáncer a los 28. Mi prima se murió de 26. Entonces, digamos que es un cáncer que es un síndrome que hace que los cánceres sean como ¿Agresivos? Muy temprano. primero agresivos y segundo muy tempranos. Y la superposición, es decir, la superposición del CH1, yo sé que es ¿Qué es una lo que vaina viene muy del lado de tu técnica, papá? que es lo que viene del lado de mi papá,
es también una falta de una proteína, pero digamos que no es tan fuerte como el síndrome de Li-Fraumeni, sino solo afecta como 2 partes del cuerpo principalmente. Afecta los senos y afecta como la parte digestiva, como el estómago y la parte como digestiva. Entonces mi abuela, por ejemplo, mi abuela paterna tuvo 5 clases de cánceres. Tuvo 3 de piel, 1 de seno y 1 de intestino. Intestino. Y, por ejemplo, mi abuelo materno, que él fue el que nos dio el gen a todos los del Li-Fraumeni, a él le dio un Hopkins, que es un síndrome un cáncer linfático. Entonces, como que lo raro mío fue eso, que yo tengo los 2 síndromes juntos. Unos regalos genéticos muy interesantes. Una delicia de regalos. Entonces eso lo que hace es que, por ejemplo, yo, por eso es que no tengo senos, por eso es que no tengo ovarios, por eso es que como que me han tenido que quitar varias partes del cuerpo, porque lo que hace mi médico es tratar de evitar que me pase, porque pues a mi mamá se murió de cáncer de seno, pues fue el primero que le dio, después le pasó como a varias partes del cuerpo, pero ese fue el primero. Mi abuela tuvo cáncer de seno, mi tía tuvo cáncer de seno, es decir, todas las mujeres de mi familia han tenido cáncer de seno. O sea, en cuanto te han encontrado una masa o algo, él rápidamente actúa quitando esa zona para que no se reproduzca. Sí, ¿O cómo va a funcionar no, a ese mí me tema? hacen preventivos. A mí a veces, por ejemplo, yo no tenía nada en los senos y me los quitaron. Ok, Yo no porque tenía es una nada zona en que los ovarios, porque es muy potencialmente propensa. era muy propensa. Ah, ok. Ok. Wow. Exacto. Pero entonces, bueno, volvamos a Joa de 12. Ahí tienes tu primer cáncer. Ahí tengo mi primer cáncer. Que fue en la rodilla, ¿cierto? Fue en la rodilla, fue en el fémur izquierdo. Pero hay más importante que tener el cáncer. La pregunta que te queremos hacer es, cuando te dicen, Johanna, te encontramos esto, ¿cómo experimentaste esa noticia? Pues es que, mira, es muy chistoso porque a mí todo me lo ocultaban. Me Como encanta que- porque ella dice, es muy chistoso y esta es la situación más difícil y traumática de la vida. O sea, que tú le digas a un niño de 12 años tienes cáncer, yo creo que, pues siento que ya estabas como muy acostumbrada al tema por tu Sí. historia, pero decirle a un niño de 12 años tienes Sí, sí, es cáncer y muy tenerle que fuerte. explicar que esto es... Es que el tema es que a grave. mí ni siquiera me contaron ni los médicos ni mis papás que Pero mi yo hago un papá que yo paréntesis, tenía ¿tú cáncer. sabías que tenías ese síndrome o...? No, yo me vine a Hasta ese enterar del punto no. síndrome hace poquito, hace unos 5 años. Pero entonces en ese momento cuando te descubren el cáncer, ¿qué ¿Cómo te no? decían y Lo que por qué pasa te lo es que- descubren? Es que lo que pasa es que a mí me lo descubren gracias a Gemni, a la esposa de mi papá. Ok. Porque ella, a mí me habían hecho exámenes y me habían hecho una radiografía, pero de la pierna derecha, es decir, de la que no tengo nada. O pues no tuve nada. Entonces, obviamente, pues en los exámenes salía todo bien. Porque ¿qué era lo que pasaba? Yo empecé como a cojear a mis 12 años y cuando me hace, pero como que lo que hace el cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio, es que Compensaba. compensaba. Entonces tú no sentías como que yo no, como que a mí no me, como que yo cogía, pero pareciera que la que tuviera mal era la derecha, porque todo el cuerpo iba para ese y era la que más se fatigaba, no la izquierda. Entonces, ¿qué debieron de hacer los médicos en realidad? Hacerme radiografía en las dos En todo piernas. el cuerpo. A mí no me hicieron eso, entonces a mí solo me hicieron en la derecha. Entonces lo que los médicos dijeron, no, eso debe ser dolor por crecimiento, por Por la que les cae siempre. lo que siempre dicen. Y Gemni, en algún momento nosotros nos fuimos a San Andrés de vacaciones y Gemni dice como, creo que a mí ya se me estaba como haciendo como una masita, como que ya se me estaba como En la izquierda. en la izquierda creciendo algo. Y ya me dolía y yo tenía la pierna caliente y todo. Y ahí Gemni dice como, ella tiene que ir otra vez al médico a que la revisen, la va a llevar a mi ortopedista. Pero mi papá no quería porque mi papá le tenía mucho miedo a los médicos. Entonces mi papá dice como, no, yo es que... Entonces Gemni pide las citas con días de mi papá. Le dan la cita como para ese día en la tarde. Mi papá no me quería llevar, era como ya no tiene nada, Gemni dice, ok, si no la llevas tú, la llevo yo, pero Johanna va a ir hoy a la clínica. Perdona, ahí te interrumpo. De pronto, ese hecho de tu papá tener miedo a los médicos podría ser también como esos miedos a de pronto irte a perder por la historia de ya haber perdido a su Claro, esposa, claro. Es todo no lo que ya enfrentar la sabía. realidad. Yo De siento que tu acuerdo. papá no Sí. quería enfrentar De una acuerdo. realidad que ya vivió con tu mamá y simplemente es como si yo lo niego, esto no va a ser Exacto. verdad. Si yo no la llevo al médico no me voy a enterar de algo que no quiero.
y era su manera de Sí, no, protegerte. cero culpa de él. Es Total. un tema como de simplemente, pues era su método de defensa, con su mecanismo de defensa. Porque aparte él ya había, porque él pensaba que él ya me habían llevado al médico, ¿sí me entiendes? Y sí me habían llevado al médico y sí no había salido nada. Entonces me llevan al médico, mi papá, bueno, está bien, yo la llevo, mi papá me lleva y me meten y me hacen como que ven toda mi historial clínico, pues no era el mío, sino el de mi familia y fue como, no, pues hagámosle examen a las dos piernas. Y ahí nos vamos para la casa y ese momento yo me acuerdo mucho porque estábamos como en la casa de mi papá, lo que les digo, todo lleno de cajas, pues como en un cuarto. Y estábamos en ese apartamento y como que Gemni iba y me consentía un rato porque a mí ya me dolía y ya tenía que estar como consintiéndome. Y Gemni después se iba y tata. Lo que yo me entero muchos años después es que a mi papá lo llaman como a las 9 de la noche y le dicen como tiene un tumor y creemos que es cancerígeno. Y mi papá como que se va al lavadero para que yo no lo escuche y empieza a gritar y a llorar y a pegarle a las paredes de la misma impotencia Claro. de esto está pasando otra Que eres muy vez. Claro, me chiquita, imagino son que 12 y años. le dan esa noticia, él Exacto. dijo, ya, la perdí. Me Claro, imagino, en su mente. claro, porque aparte en ese momento a mi papá le dicen que tenía yo un 5% de probabilidades de sobrevivir. Uf. Para un Porque, papá debe ser muy dura esa noticia. Ay, claro, baby, yo siento que ningún papá debería enterrar a un hijo. Debe ser muy Eso es tenaz muy esa feo. experiencia. exacto. Entonces ahí cuando mi papá como que le dicen eso, mi papá de una, vámonos para Bogotá, yo empiezo todo el tratamiento en Bogotá, pero a mí nunca me dicen qué era lo que me pasaba. Como que, sí, a mí jamás me dijeron O sea, te llevan al como... médico como vamos a que te curen la rodilla. Sí, a mí me decían como no, vas a estar 15 días en la clínica, pero pues X, y yo era matada de la dicha porque yo nunca había estado hospitalizada, es decir, qué bruta yo, pero pues a mí me parecía el Sí, era una novedad, planzazo. era una novedad para Sí, ti No como tengo que ir al niña. colegio. Sí. Pero era entonces, el si no te planzazo. estaban explicando ese tema del cáncer, ¿en qué punto llega la toma de decisión de la amputación? Y tú como Porque es que niña, a mí ¿cómo lo nunca me vives? dicen, sino que yo empiezo clases como en el colegio, porque nuevamente no me puedo ir a vivir a Cali, sino que sigo en ¿Qué haces en Bogotá. Bogotá? Yo empiezo clases del colegio, pero eran súper flexibles las clases porque yo en verdad tenía una quimio muy agresiva. Mi quimio era una quimio de 8 días de hospitalización. No es como que normalmente es una quimio es de un día y descansa y la persona se va a la casa O sea, ¿a ti te hacían 8 días seguidos? Sí, a mí me hacían 5 días de meterme medicamento seguidos y 4 días de reposo en la clínica porque yo quedaba demasiado débil y Y ahí sí siendo ya niña, ¿qué, salía. qué sentías? No, pues es muy débil, lo único es que a uno, bueno, se le empieza a caer el pelo, muchas náuseas, mucho vómito, Pero ¿y tu papá no, o sea, no le malestar. preguntabas a tu papá como por qué se me está cayendo el pelo o simplemente vivías con eso como que, ay, bueno, voy a ser calva, o sea, no sé. Sí, no, es como que yo soy una persona que como que yo soy muy preguntona en muchas cosas, pero como que si a mí no me dicen nada, como que yo, como que ni me doy cuenta, como que para mí era el plan, me lo vendieron como que vas a estar en la clínica, vas a pasar delicioso y ya, y yo así me fui. ¿Y la recuer- quimio no y- te daba duro ni nada o sí? Sí, pero a mí me decían como no, es que tienes alguito y simplemente es un medicamento para que estés bien. Pero como que nunca en mi cabeza pensé que fuera a ser cáncer, como nadie me decía, porque mis amigos, mis amigos, a mis primos, a todo el mundo le dijeron no le digan que tiene. Entonces yo nunca me enteré hasta que un día en el colegio que estaba, como que una compañerita me dice como que estábamos peleando por algo, no me acuerdo por qué. Me dice, ay, cállate que tú tienes cáncer. Y fue como, What? ¿qué? O sea, tú Y te enteras que tienes cáncer por una amiga en el colegio con la que sí, peleas. sí, así, porque me dijo, ay, cállate que tú tienes cáncer. Y yo que me como, ¿qué? Obviamente de una me fui para la enfermería del colegio y de una llamar a mi papá llamó, me tuvo que explicar qué era lo que estaba pasando, como que yo igual histérica porque Mi nadie me papá había quería contado nada. meter a esa niña quién sabe A la en dónde. licuadora. Uy, Marica, picarla, no, él pica pues, todo. seguro. Y ahí ya me entero que tengo cáncer. Sabes que yo pienso que de pronto, obviamente habría que preguntarle a él claramente, pero yo pienso que de pronto el sentimiento que él pudo haber tenido en ese instante fue como, qué cagada que se tuvo que entrar así, no le digo yo. No estuvo en mis manos llevarla a que supera eso. O sea, yo pienso como, yo me habría sentido así, porque a mí me gusta siempre tener todo sobre la mesa. Entonces, Claro. yo soy el que te dice, está pasando esto, yo me siento de esta manera, voy a actuar de esta manera y voy teniendo todo sobre la mesa. Es mi manera de ser.
Pero entonces de pronto de sus miedos, de quererte y tenerte Sí, de como protegerme. absuelta de esa dificultad, te ocultó esa realidad y luego se enfrentó a que te chocaras contra ella en vez de poderla Claro. digerir No, paulatinamente. igual es que también creo que, no sé, también creo es que mi papá a veces es una persona poco expresiva. Mi papá es una persona muy callada, mi Ok. papá no habla mucho. Mi papá como que muy, como mi papá no es de, mi papá es muy parco, mi papá no es de abrazarte, no, mi papá es una persona muy como, como reservada. Y también es una persona que es un poco como miedosa. Ok. Entonces, cuando una persona es así, pues es muy difícil como afrontar esos momentos difíciles, como que igual los afronta y lo hace muy bien, pero igual es duro. Y ahí, bueno, te estaban tratando de salvar la pierna, Ajá. pero ¿en qué momento te la quitan? Porque después de mucho tiempo, cuando empiezan como a hacer como todas estas Quimios. quimios y ven que no hay resultado, que al revés el tumor sigue creciendo y que ya había riesgo de una metástasis, em, mi papá me empieza como que lo que decían mis médicos era como amputación. Mi oncólogo y mi ortopedista, como que ese era como el diagnóstico de ellos. Pero mi papá estaba muy cegado porque cuando a mi papá le dan la opción de amputar, porque en un principio iba a hacer trasplante de hueso, de fémur, pero ya después no, porque ya todo, como todos los nervios de la rodilla estaban comprometidos, entonces ya ahí no se podía como salvar la pierna, era más fácil cortarla y evitar una metástasis. Pero mi papá, como ya había visto como como mi mamá, mis tíos, mi abuela, todo el mundo iba perdiendo partes de su cuerpo e igual se morían, como que el resultado era el mismo, como que mi tío quedó completamente desfigurada la cara y tanto así que él cuando mi papá me cuenta que cuando mi tío ya estaba muy enfermo, él obviamente le habían abierto toda la cara, había quedado completamente desfigurado y él tenía una gasa y como había perdido hasta la nariz, como que esto se hacía así la gasa y él me decía, era súper impresionante ver a tu tío como igual no hubo nada que hacer, igual se murió, ¿sabes? Como que igual el resultado no cambió. Nuevamente él quería como salvarte de la necesidad de pasar como por Exacto. la amputación o la pérdida de diferentes partes Y que el no resultado fuera el y perder la mismo. vida. Exacto, para mi papá ese era el miedo, era como que todo lo que sufrió su tío, cómo quedó, cómo sufrió en todas las operaciones para que igual el resultado fuera que se murió. Nuevamente era desde su Desde su, amor. exacto, ¿no? Definitivamente no lo estoy contando, es Sí. como él lo pensaba, pero no estoy diciendo que mi papá fue, no, mi papá es un ser humano increíble, demasiado buen papá, ese señor se derrite por mí, yo me derrito por él, somos panísimas, no, mi papá es un ser humano impresionante, impecable, pero pues esos eran sus pensamientos. Entonces, cuando eso pasa, mi papá no quería, entonces me empieza a llevar a un montón de médicos, a un montón de médicos y siempre me hacía salir de la consulta para él quedarse hablando Ah, con el médico. Y siempre me sacaba y me sacaba y me sacaba. En algún punto, él es como que en algún punto, en un médico, yo le digo como, yo me quiero quedar, porque es mi diagnóstico, claro. soy yo. Ahí Que te tenías salís. 12, 13. Ahí tenía 12. Y el que te salís del consultorio, yo que no me voy a salir, que te salís, que no me voy a salir. Aparte mi papá es bravo cuando tiene que ser bravo, es muy bravo. Y pues yo soy un poquito romper reglas. Entonces yo era Entre más me como, digan que no más, digo que exacto. sí. Entonces yo como, no me voy a salir, no me voy a salir, no me voy a salir, es mi cuerpo, no me voy a salir. Entonces ahí el médico le dice como, ok, creo que esta historia, pues creo que esto lo tiene que saber Joana. Y ahí es donde el médico me dice como, creo que te vamos a tener que amputar la pierna, el examen, los exámenes, los medicamentos no están dando el resultado esperado, ta, ta, ta. Y yo dije como, bueno, no, sí, ampútenme. Y mi papá fue como, mi papá no quería, porque le daba miedo. Y yo no, sí, ampútenme. Pues, marica, pues es eso o la vida. Y es como que, pues, una pierna, pues X. Y ahí es donde yo decido que me O ampute. sea, te enfrentaste a esa frase, la pierna o la vida. ¿De acuerdo? Sí, total. Y el enfrentarte a esa frase fue, por lo que entiendo lo que nos estás contando, más complejo para ti
gestionarlo a través de tu papá que para ti misma. Claro, a mi papá le dio muy duro tener que firmar los papeles, pues como que, ¿sabes? Como... Dar la autorización porque era tu porque tutor legal. yo soy menor legal, yo Pero yo era menor de edad. eras una niña muy decidida, o sea, wow, es que no sé, para un niño como que pensar voy a perder mi pierna podría ser algo muy duro Para y tú mí fuiste cero. como que no, hágale. quítamela, pues. Prefiero seguir. Sí, sí. Y ahí sigue a continuación la pregunta que teníamos. Una vez ya tomas la decisión, te enfrentas a la amputación y arrancas a aprender a vivir con la prótesis. ¿Cómo como niña te enfrentas a vivir con la prótesis? ¿Cómo ajustas tu vida? ¿Cómo te enfrentas al entorno social con esa nueva condición? Lo que pasa es que a mí me amputan la pierna. Bueno, mi familia es una familia de un humor negro, pero pues tanto así que yo me acuerdo que estábamos en la clínica y me estaban amputando la pierna y mi abuelo era como, ay, ¿y dónde va a ser el entierro de la pierna? Y es como, marica, cállenlo. Es como, Espérate un tantito. es como, callen a Es que su ay, sí, señor. hagamos algo con mi pierna. Y así era, y como que me acuerdo que yo cuando salí, yo como que, ay, miren cómo quedé, a toda mi familia quedó como en shock, O sea, les blanca. mostraste el mochito, el pedacito Y que queda, ¿cómo sí, se llama no, eso? Muñón. El muñón. Pero no porque uno queda todo vendado. Entonces, pero sí, claro, pues se ve que ya no hay una pierna, pues. Entonces siempre como que mi familia se lo tomó con mucho, como muy relajado, pero porque yo me lo tomé relajado. Ok. Como que yo no le vi tanto como lío al tema. Creo que fue más como para ellos duro como tener que aceptar que como que nunca se han planteado que a alguien de la familia le pasara algo así, porque igual esas cosas pasan, pues como que... Y como que siempre nos lo tomamos con mucho humor, pero igual yo seguía en mi proceso de quimioterapia, porque por más de que a mí ya me hubieran quitado la pierna, no quería decir que yo estuviera curada del cáncer. Ok. Entonces, cuando yo empiezo mi tratamiento, primero a mí me metieron en una quimioterapia fuertísima, 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 fuertísima. Era muy, muy, muy fuerte. Tanto así que yo cuando salí de quimio yo quedé pesando 29 kilos. O sea, saliste en los huesos. Yo era, pero flaquita, flaquita, flaquita. Y mi quimio era una quimio que si a ti te bajaban las defensas te ibas, porque era muy agresiva. Entonces, en ese momento, pues mi prioridad principal era sobrevivir, como que más que tener una pierna o lo que sea, para mí como que mi foco estaba en salir de todo este proceso. Paralelamente a eso, entonces yo tenía una semana de clases, una semana de quimioterapia, una semana de terapia física. ¿Y las clases eran en el y- colegio o eran como No, remotas? en el colegio, Pero ¿y entonces, ¿cómo ibas al colegio? en muletas. Yo tengo otra pregunta frente a eso. Sí, ¿Será la misma que yo iba a preguntar? vamos a ver. Si es de, claramente, lo que nos dices es que ya tu familia con todo lo que había vivido, con su herramienta del humor, finalmente sobrellevan esto y hacen que tú también como niña, como digas, pues, Sí, como dicen los cocineros, ya que mondá. sí, literal. ¿Cómo? Pues, que mondá. Lo importante era sobrevivir, la pierna pues pasa a un segundo plano en cuanto que primero era estar aquí para poder luego ya vivir con una sola pierna. Pero, ¿cómo haces para...? Porque finalmente no es algo que le pase a 20 de cada 100 niños, es algo muy inusual, De acuerdo. que sí pasa, claro, pero es inusual. Entonces, muy seguramente en tu contexto de tu colegio, no sé si de los amigos del conjunto donde vivieras o del barrio, debía ser la única o de las muy pocas No, que la única. iba en muletas con una sola Ay, pierna. sí, ibas a preguntar lo mismo que yo. ya vi. Entonces, ¿cómo hiciste para enfrentar, estar en ese contexto social, para educar a tu contexto? Además que los niños pueden ser los muy niños son sin crueles. filtros y yo siento que un niño es cruel sin saberlo. Pero por lo que vemos Porque ahí es es del pensamiento humor, ya, hablado. ya. Entonces, ¿qué pasaba como con tus amigos? O sea, ¿te hacían comentarios peyes? No, pues mira, la verdad es que igual, es que fue muy raro porque ese año que yo estuve en el colegio estuve y no estuve, porque yo solo estaba una semana o 4 días al mes.
Y estaba porque como que me tenían que sacar como a diferentes contextos, pero yo tenía que estar una semana en quimio, una semana en reposo, una semana en terapia física y una semana haciendo En normalidad. en la entre normalidad, pero pues una semana. Entonces yo llegaba a las clases como a pintarme las uñas, No, pues sí, ¿saben? de Como que yo turista. estaba en otra cosa y como que yo sí tenía como un grupito de amigos muy chévere y ellos como que nunca me hicieron como que ni me decían nada ni nada. Antes me ayudaban un montón, pero yo no me acuerdo mucho de estar yendo tanto al colegio. Como que no tengo muy presente eso, tengo muy presente es compartir mucho porque en ese año, como en la casa paterna estaba mi abuela con cáncer y en la casa materna estaba mi abuelo con cáncer, pues necesitaban otra casa para otra persona con cáncer. Entonces a mí me mandan a vivir con mis tíos. Eso te iba a decir yo a continuación, que en tu libro compartes mucho lo importante que fueron, sobre todo en esta etapa, tus primos. Exacto. Entonces a mí me mandan a vivir con mis primos, pues con mis tíos que tenían 2 hijos, que son mis primos hermanos, que pues como mis hermanos. Y yo viví con ellos un año completo, pero en ese año que vivimos juntos, yo era como la ñaña de ellos. Entonces, y ellos ya eran adolescentes, ya estaban grandes. Entonces era como, si ellos iban a rumbear, me llevaban a mí en silla de ruedas a rumbear con ellos. Si ellos se iban a un bar, me llevaban conmigo al bar. Si ellos iban no sé, a un parque, me llevaban conmigo. Entonces como que yo nunca sentí como rechazo porque yo siempre estuve muy incluida Lo que en no los sabías era parches que de ellos. realmente te usaban para tener la entrada preferencial. Yo creo. Parqueadero para ser preferencial. VIP. Sí, total. Como parqueate ahí en el azul, vengo con Joana. Literal. Entonces, digamos que ese fue como mi red de apoyo más grande. Ok. Entonces, eso es lo que yo más recuerdo, como tener a mis primos. Yo me acuerdo que una vez nos fuimos, de hecho, acá a Medellín, la familia de mis primos viven en Belén y Belén tiene unas bajadas ni las hijuemadres y unas subidas así ni las hijuemadres y ellos cogían y me cogían a mí de recocha. Entonces me cogían la silla de ruedas y la tiraban en esa berraca loma y después era alcanzarme a cogerme y así. Eso hacían conmigo como, yo era como su juguetico para todos ellos. Dios mío, pero eso suena muy al límite. Muy, muy O sea, al límite. No te digo que esto es un Parkour. capítulo de Tu Voz Estéreo. Mujeres al límite. Y de hecho a mí como que en esa época, porque yo me vine ese diciembre a pasar Navidad acá en Medellín, me acuerdo que a mí los médicos no me iban a dejar viajar, porque yo primero todavía estaba con los puntos de la amputación, segundo iba a estar expuesta como a muchos niños y pues a mucha gente. Y lo de las defensas que nos contaron Exacto. ahorita. Y tercero, la única condición que me puso mi médico fue como, si se va, tiene que ir era una clínica cerca pues a Belén, no me acuerdo el nombre, pero tiene que irse todos los días a inyectarse un medicamento para subir las defensas. Ok. Porque o si no, como que no la dejo No la ir das. porque... Pues yo le decía, doctor, ¿usted quiere que yo me muera acá de una depresión por estar sola en Bogotá o quiere que yo sea feliz y que tenga vaya la que se moneda. suban las Fui feliz. defensas? Y tenemos la moneda al aire. Exacto, y pero él fue feliz. como, bueno, váyase, porque igual tampoco se sabía si iba a ser mi último, pues, Navidad. Entonces me acuerdo que yo me la pasé, fue fiesta en Belén y en esas, pues la pasamos buenísimo, pero sí fue retador porque todo el mundo estaba muy asustado porque es como, ya todavía tiene puntos, es como a mí me operaron el 6 de noviembre, yo todavía tenía puntos. Y ya el tiempo pasó, no me acuerdo mucho lo que les digo de haber como compartido mucho con la gente del colegio, me acuerdo mucho más de haber compartido con mi familia. Y empezamos como todo el tratamiento y como el proceso de lo de la prótesis y fue muy bonito porque uno cree que para tener una prótesis solo hay la terapia física, que es la que te enseña a caminar y eso, y fortalecimiento, pero es súper importante un montón de otras terapias. Entonces a mí como que la EPS o la prepagada como que me hizo como todo un conglomerado de cosas, Programa, okay. Un programa, y entre esos estaba, por ejemplo, la terapia ocupacional. Y en la terapia ocupacional es súper interesante porque te enseñan a cómo bañarte sin una pierna, te enseñan cómo acostarte para que no te des escoliosis no teniendo una pierna, porque obviamente el cuerpo se desbalancea. Te enseñan a cómo cocinar, te enseñan, entonces hay literalmente una casa en este sitio que era donde yo tomaba la terapia, era una casa literalmente como
Sí, adecuada como si fuera una casa como normal. una casa normal y te enseñan a hacer absolutamente todo, con prótesis y sin prótesis. Imagino que transversal a todo eso también va a un tema de salud mental, como de También, claro, hay enfrentar, psicología, hay psiquiatría, hay terapia ocupacional, hay terapia física, hay terapia, bueno, hay una terapia que es como la de que te ponen como estimulación y todo como eso. eléctrica, ¿qué? Sí, Como una vaina así. No, pasiva. sí, hay un montón y como que te hacen todo un paquete donde tú tenías que ir a todo para poder ser como, poderte reincorporar a la sociedad. Oye, pero qué bien. Pero es muy chévere. La verdad es que para mí fue un proceso muy bacano porque como que yo sé hacer todo con prótesis y sin prótesis. Oh, Como wow. absolutamente todo. Bueno, y esto es entonces, este es el primer enfrentamiento al cáncer, que de una u otra manera fue algo reactivo. O sea, acá Ajá. está, quitamos la pierna para que no pase el resto del cuerpo, es lo que hay, te recuperas, pero luego viene, nos dijiste ahora en un principio que el cambio de los senos fue un tema proactivo en el sentido de prevenir que pudieras Ajá. ¿A qué edad te desarrollar los quitan? cáncer ahí. A mis 27. Ah, pero eso fue hace A mis poquito. 26, sí. Pero A mis entonces, esto 26, fue, qué pena. y fue, entonces, entre senos y pierna tuviste útero, ¿no? ¿La No, ¿O qué? La matriz? matriz. no. La historia es, bueno, yo salgo, me recupero, ese 5% se convirtió en un 100%, Lo Maravilloso. máximo. chequeado, feliz de la vida, ya, eso como que quedó el cáncer atrás, mi abuelito se muere un año después, mi abuela se muere un par de años después también, y en el 2015 yo me acabo de graduar de de la universidad y me llama mi tío Andrés, que es mi único tío que queda por el lado de mamá, y me llama muy, pues, como afligido, ta, ta, ta. Y mi tío es una persona que cuando llama o cuando te dice, porfa, necesito hablar, es porque es algo grave, como que me ha pasado ya varias veces en la vida. Entonces, cuando él me O llama y sea, me es el tío que dice, no queremos que nos escriba. es el tío que queremos que nos escriba, pero que nos diga, todo bien, gordita. Sí. No No, tenemos ya que te hablar. llamo. Exacto. Entonces mi tío me llama y me dice como, gorda, vente para la casa, porfa, que necesitamos hablar. Entonces yo me voy para donde mi tío y en esa ida él me dice como, gorda, nosotros éramos, en la familia éramos 5. Éramos mi abuelita, no, mentiras, perdón, éramos 4. Éramos mi abuelita, pues los sobrevivientes, mi abuelita, mi tío, mi prima y yo. Mi prima era la hija del tío que se murió cuando yo nací. Ella quedó de 2 añitos. Entonces éramos los 4 y mi tío me llama y me dice como, gorda, necesitamos hablar. Y yo, ok, fui, me dice, gordis, Carolina, que era mi prima, está muy mal, tiene cáncer y le dan 20 días de vida. Y esa ha sido como la muerte que a mí más duro me ha dado y como con la que me cuesta todavía hablarla porque primero mi prima tenía 26 años, estaba súper chiqui. Segundo, como que no tuvimos ni tiempo para pensarlo, fue como que fue súper fulminante, ella le dio el cáncer, a ella le descubrieron el cáncer como el, como el 15 de junio y se muere el 9 de julio. O sea, si fueron los 20 días Nada. tal cual. Sí, fue rapidísimo. Como que también yo por muchos años me sentí muy culpable porque en algún momento en algún momento mi tío me llama como unos 3 meses antes y me llama y me dice como gorda, deberíamos de hacernos un examen genético, es probable que tengamos algo. Y yo en mi egoísmo y en mi miedo a enfrentarme como a que tuviera algo, yo le dije que yo no me quería hacer nada, que yo estaba sana y que yo no quería volver como el cáncer parte de mi vida. Y yo muy egoístamente digo como no me quiero hacer el examen. Entonces yo me sentía súper culpable porque yo decía, pucha, si yo me hubiera hecho el examen genético, de pronto mi prima estaría acá. Y, fueron unos meses muy duros. Después, obviamente, hablándolo con mis médicos, me dijeron como Joana, primero que todo, el examen genético se demora, porque ese examen genético no lo hacen acá en Colombia, sino lo hacen en Suiza o en Estados Unidos. Entonces, ese examen genético se demoraba, a mí me lo entregaron como 8 meses después. Segundo, como que tu tío te lo dijo 3 meses antes de lo de tu prima. Y tercero,
seguramente si a ti te hubieran hecho el examen, ellos se hubieran demorado. El mismo proceso que les autorizaran el examen hubiera sido más largo, y además de eso, tu prima ya debía haber tenido cáncer hacía mucho rato porque cuando se le descubrió ya estaba completamente invadida de cáncer. Entonces fue como que no te sientas culpable porque no, como que no fue por ti, iba a pasar, pero igual como que, como que también entendí un poco y fue una lección como de, de dejar el ego y el egoísmo como a un lado, como que aprendí mucho sobre esa situación, como que porque fue simplemente por miedo mío y a veces como Bueno, que me paralizó ese miedo y no quise sabiendo que iba a pero poder. qué buen aprendizaje, qué bueno que lo compartas, aunque todavía te duela mucho, porque creo que le sirve a mucha gente. Y a mucha gente sirve escucharlo porque muchas veces uno inconscientemente es egoísta. Y a veces le hace falta aprenderlo en carne ajena para poderlo aplicar. Yo, algo que hablamos José y yo muy frecuentemente frente al tema del cáncer, porque nadie es ajeno a él, es el miedo que nos da principalmente el tema del cáncer es lo silencioso que puede ser y puede pasar muy fácilmente, como le pasó a tu prima, de uno no darse cuenta y cuando ya se da cuenta, no hay Ya nada que es, hacer. no hay nada que hacer. De pronto, de todo lo que has vivido, de todo lo que has escuchado con los diferentes médicos con los que te has enfrentado, ¿te han dado alguna pista, te han dado algún tip, te han dado alguna información que tú puedas compartir para que la gente diga, qué bueno poner esto en práctica porque de pronto si me doy cuenta de esto, tengo más tiempo de Hacerse reacción? exámenes anuales. Es lo único que hay. ¿Exámenes de sangre? ¿Qué tipo de Exámenes de examen? sangre. ¿Sí? Sí, porque Ay, somos súper juiciosos. sí, literal, no hay como que el cáncer es como tan, es que ese es el tema del cáncer, es como, lo que pasa es que a mí, como me tienen, pues por ejemplo, a mí me hacen una resonancia corporal total para saber si hay algún tipo de tumor, pero yo no sé si eso a una persona sana se lo autoricen, No creo. ¿sabes? No No, tienes el creo. examen de sangre si hay algo alterado, inmediatamente Si hay mirar a ver algo, qué. sí, hay uno que es como los cosas Y bueno, en las mujeres el autoexamen de de las mamas, seno, y nosotros el de los exacto, tal cual. testículos, aunque a nosotros también como hombres debemos, no tan frecuentemente como las mujeres, porque ustedes en Pero las también mamas les son, da, sí, nosotros Obvio. también tenemos glándulas mamarias, entonces es sí, importante. Y hay un tip que he escuchado mucho en las personas que hablan del autoexamen de las mamas, que mucha gente da por obvio, la mama va como hasta aquí, como sí, hasta, eso hasta acá es claro. larguísimo. Entonces muchas veces la gente dice, "Ah, yo me hago el autoexamen porque me hago así, no sé qué, chun". Hay que tocar y Sí, hasta palpar los bien hasta ganglios. como debajo de la axila, porque aquí hay también parte de la mama y ahí es donde De muchas acuerdo, veces empieza y está el tumorcito y la persona no se da cuenta, porque no tocó hasta allá. de acuerdo. Bueno, Yo juiciosos tengo con los exámenes. una pregunta profunda, que yo sé que puede que no, pero en algún momento viviste con miedo. Sí, ¿Sientes que todavía vives con miedo? no. Me da mucho miedo cuando es momento de hacer exámenes. Me paraliza el miedo, me pongo súper, como súper nerviosa. Pero he aprendido a vivir con eso. Como que he aprendido a vivir con, como que también creo que las probabilidades que yo me muera de cáncer son iguales a las de cualquier otra persona. Claro, las mías son mucho más altas, pero como me tienen tan controlada, llega a ser hasta como que puede que me muera de otra cosa, ¿sabes? Puede que me muera porque me caí en el baño y así como me caí, me fracturé el fémur y me volví mierda. Hace 3 años puede Haciendo pasar, bicicleta. haciendo bicicleta, Necia, yo me literal. acuerdo. Entonces, como que los accidentes pueden ocurrir, entonces como que sí le quité un poco el miedo a eso, pero sí uno siente miedo, como ya no siento miedo al cáncer, siento más miedo como a la incertidumbre de no quiero volver a tener que pasar por esto, pero igual si tengo que volver a pasar por eso, pues lo vamos a asumir y nos vamos a empoderar y listo, lo vamos a hacer. Pero sí, como que cuando a mí me descubrieron el segundo y el tercer cáncer, por ejemplo, lo supe gestionar mejor, como porque nuevamente, gracias a mi prima, gracias a que ahí nos hacemos exámenes genéticos, ahí gracias a que yo ya descubro mis síndromes genéticos, a mí ya me pueden tener como una línea, pues una ruta de guía con los médicos. Entonces es mucho más fácil en ese momento em, tú tener como pues un trabajo coequipero con tu oncólogo y,
mi oncólogo es un hit, es un crack, tiene un doctorado en genética oncológica, o sea que es como súper, llegué a él por cosas de la vida y como que le di al palo, como dicen por ahí. Y mi oncólogo, como que si no hubiera sido por mi prima, no hubiera sido porque yo llego a este médico, no hubiera sido por los exámenes genéticos, yo no hubiera descubierto mi segundo y tercer cáncer tan chiquito. Porque si Tan a no, tiempo. tan a tiempo. Porque si mi prima no, como que si mi prima no le hubiera dado eh, que eso fue para mí también lo duro. Fue como, yo siento en alguna medida que mi prima dio la vida por nosotros, porque como que gracias a ella pudimos darnos cuenta todos, pues Pero en todos tu no, familia no les nosotros dos. parecía muy raro que todo el mundo se empezara a morir de cáncer. O sea, que decían Sí, como pero es que, que ay, el bueno, tema es, genético se viene a hablar de hace 10 años para acá. ok. Eso no era un tema que los médicos te dijeran. De hecho, mi oncólogo pediátrico me decía como no, 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 eso es, ¿Les pasó? sí pasó, como que nunca nadie dijo es genético, porque eso no se hablaba hace 20 años. Eso es relativamente nuevo. Yo ahí sientes que todo esto, porque es que yo sé que tú te ríes de tus males. Y esto es algo como que lo usaste como una manera de Mecanismo de defensa. defenderte. Sí, pues, marica, mis traumas, mis chistes, al final del ejercicio yo creo que es eso, como que si yo me río de, no sé, de mi tumbao, si yo me río de las cosas que me pasan, si yo me río de, pues, marica, le estoy restando importancia a lo que la gente quiera utilizar para hacer bullying contra mí, ¿sabes? Y yo creo que desde muy chiquita lo aprendí. Yo me acuerdo que en el colegio me pasaban unas que es que ni se imaginan, como que terminaba una vez yendo a entregar un examen, terminé como metida en la caneca, no podía salir, nadie podía sacar la prótesis, era como, ¿qué vamos a hacer? Y es como, pues marica, saquen primero la prótesis y después a mí, no sé, solucionenme, porque si acá embutida en una caneca. Y como que yo era la primera que me reía, ¿sabes? Si yo me hubiera achantado o acomplejado, pues como que le daba el espacio a que la gente se burlara de eso. Entonces, pues la gente no se burla de mí, se ríe conmigo. Me pasa porque tú y yo molestamos muchísimo Muchísimo. y nos molestamos entre nosotros tanto así que a veces Cami me dice como, amor, pero ¿por qué se hablan así? Pero es como la manera en que tú y yo hemos construido nuestra relación y de verdad tú me molestas, yo te molesto y me da como tranquilidad de hacerlo contigo. Entonces me llama mucho la atención porque no todo el mundo lo toma igual, De pero acuerdo. hay algo que me parece muy interesante y es, eh, muchas veces pensamos que las personas tienen que entender lo que estamos viviendo por dentro y en realidad es algo que Cami, y lo hablamos en el podcast pasado, el tema de asumir, es bueno enseñar. O sea, ese tema De de que tú le acuerdo. digas a una persona cuando no te gusta algo que te molesta, es importante como acercarte a esa persona y decirle como, hey, esto no me gustó. Yo he puesto varios límites en mi vida con mucha Exactamente, el gente. tema de No, los límites con las yo creo que personas. eso es importante. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, el tema de la prótesis no es algo que a mí me afecte. Puedo entender que a mucha gente le afecte y todo el mundo vive su proceso y este es un proceso que es diferente para todo Particular. el Para todo el mundo, mundo. para todo el mundo lo vive diferente, todo el mundo lo transita diferente. Hay gente que es mucho más abierta en unas cosas, hay gente que es más abierta en otras. Por ejemplo, yo tengo mis temas con la prótesis, es decir, yo la prótesis soy muy relajada, yo la muestro, yo no la tengo escondida. Hay mucha gente que la tiene escondida, pero por ejemplo, hay mucha gente que se quita la prótesis delante de todo el mundo. Yo, por ejemplo, a ese nivel no llego. Porque como que, por ejemplo, es algo en lo que yo no estoy lista para mostrar. Y no quiere, la gente sabe, pues la gente sabe hasta dónde llega la pierna, porque pues no es como que se vea diferente. Pues, se sabe que hasta acá llega mi parte del cuerpo, un poquito antes. Pero como que, por ejemplo, yo no he podido pasar ese límite, como que ese es mi límite, pero sí he tenido que poner límites en otras cosas en mi vida, como no sé, en algún momento estaba saliendo mucho a rumbear y lo que sea, y en algún momento una amiga, ay, pero es que Joana, como la toma trago, la borracha, la yo no sé qué, o la lo que sea, o la rumbera, y en algún momento le dije como, mira, me molesta que digas esto porque independientemente de que salga o que lo que sea, pues este es mi límite, no tienes por qué desmeritar otras cosas que estoy haciendo porque esto no te parece. Y ese fue mi límite y en algún momento fui capaz de decírselo a mi amiga y decirle como, este es mi límite, como, sí, yo puedo reír, yo puedo ser recochera y lo que sea, pero como que hay un límite que es como, no desacredites mi trabajo, no desacredites lo que yo hago porque me gusta salir. Eh, Ese era mi límite. Y sí, uno tiene que ser con las personas y más con las que uno quiere. Yo creo que
porque hay gente que a uno no le importa, pero con la gente que uno les abre un espacio de uno, es importante que, y me gustaría que también la otra persona, si no le gusta algo de mí, que venga y me lo Lo diga, pueda porque, expresar para que no vaya a haber exacto, y incomodidades. porque qué pereza, si es una amistad, si uno, como que la persona es importante para uno, ¿por qué no decirlo? O así no sea importante, como, ¿por qué si te está molestando algo del otro, no decírselo? Yo creo que ahí es donde se forjan las verdaderas amistades y ahí es donde se crean vínculos reales, porque no todos tenemos que estar de acuerdo en todo, no todos tenemos que gustarnos lo mismo, por No, y eso además todos nos somos podemos individuos equivocar. O sea, en algún y aparte momento, todos nos podemos equivocar y uno a veces, por ejemplo, yo a veces soy muy no sé, yo como que con mi mismo humor negro también a veces tiendo a ser, por ejemplo, muy como deschavetada al hablar y a veces digo cosas que no sé, que de pronto no, como que, no no le cae bien a sé, otra persona, sí, no pero le cae que... bien a la otra persona, pero no quiere decir que se lo esté diciendo con mala intención. Pensé que iba a ser un chiste, o pensé que iba a ser divertido y pues al Exacto. Pero final ahí no es la no. importancia, entendemos que uno se equivoca, en consecuencia el otro también Claro, se puede equivocar, pero si a mí tú me importas y tú te equivocas con algo mío, yo te digo, yo, a ver, esto me molestó, no lo vas exacto. a decir, porfis, que no me Sí, no gusta. me gusta. Ya continuamos y crecemos. Sí, de Nos acuerdo, fortalecemos, como tú dices, de maravilloso. Y como acuerdo. yo dije, esto es un capítulo de Mujeres al Límite o Tu Voz Estéreo, porque Joa también fuiste víctima de abuso. De agresión ¿Se puede sexual. decir agresión sexual o abuso sexual? No, es, bueno, el delito es acceso carnal violento agravado, o sea, que fue una agresión física y sexual Por un exnovio. por un exnovio, ¿Esto tal pasó, cual. esto pasó hace cuánto? ¿2 años? Hace ¿3 tres, años? hace 3 años. Yo Yo, Fue, recuerdo. yo esa fue un experiencia año quisiera horrible. preguntarte es cuando vives esa experiencia y defines denunciarla para pues ponerle frente a ella, em, muchas personas te dijeron, sí, denúnciala, te apoyamos, o te encontraste que muchas personas te dijeron cercanas a ti, no denuncies. Todo el ¿Y, mundo, y qué pasó con Todo eso? el mundo te decía que no denunciaras. ¿sí? ¿Cuál es esa perspectiva tuya donde tú dices, yo siento que tengo que denunciar esto ¿Y por qué te decían que y no lo los que me quieren me hicieras? dicen que no lo haga? Pues una de las primeras personas que me dijo no lo digas fue mi papá, pero él lo decía por miedo. Yo creo que mi papá tenía mucho miedo a el rechazo que pudiera como generarle a las otras personas. Y obviamente pues los papás son de otra generación y todo, y también creo que él no estaba listo pues, primero para que su hija fuera agredida sexualmente, Y para dar la pelea, porque eso era al fin y al para cabo dar la es pelea. dar la pelea. No, él estaba listo para dar la pelea. Yo lo que creo es que él no estaba listo para, pues, ¿qué papá se imagina eso? Eso es lo peor que le puede pasar a una hija o un hijo. Sí, siento que es más como el que dirán que le preocupan a los papás siempre, como qué va a ser Exacto. de la vida de mi hija Eso era lo que después mi de papá, esto. eso era lo que a mi papá le daba mucho miedo, como que me estigmatizaran, ¿sabes? Y que que eso no me lo dijo mi papá, esto es algo que yo ¿Tú en algún sientes momento que pensé, no por él, sino como algo que también pasó muy recurrentemente en mi cabeza y es como voy a perder valor como mujer, que estaba muy lejos de eso, ¿saben? Como que Ujú. obviamente también es mi proceso, pero como que en algún momento uno piensa eso, uno dice, fue pucha, voy a perder valor como mujer, porque uno cree que el valor de una mujer es eso, y obviamente no, es como cuando también perdí la pierna, o cuando perdí los ovarios, o cuando perdí los senos, que mi miedo de encontrar una pareja era como, ¿quién me va a querer si no tengo todo lo que hace a una mujer mujer? Pues a una mujer cis, porque hay muchos tipos de mujer y hoy en día se entiende que, pues, marica, eh, sí, hay muchos tipos de mujer, pero como esa mujer cis con la que tú creciste, como con esa convencionalidad de estereotipo como social que nos dijeron que era el único tipo de mujer, digamos que yo ya no lo tenía, porque era una mujer que no puede amamantar, una mujer que no puede engendrar? Engendrar. Engendrar. engendrar, y una mujer que pues físicamente no tiene las medidas 90, 60, 90. ¿Saben? Como que en algún momento me pasó, la primera vez que me pasó eso fue en el momento cuando pierdo los ovarios y los senos y es como fue pucha, como que, como que uno empieza a pensar como seré una mujer como de, Sí, como esto es lo que me hace mujer, por así decirlo, exacto, es sentías tú Pero de eso. pronto como, eso te hizo entender que la fisicalidad de tu cuerpo no te
no condicionaba tu ser mujer. Es de acuerdo, de acuerdo. Es Tu ser mujer como... eres tú. Exacto, no, no, no. Y obviamente, digamos que ese fue como el primer acercamiento que tuve, como ese pensamiento. Y sin embargo lo hice y sin embargo me decidí como que me operaran, sin embargo decidí que me quitaran los senos, sin embargo decidí que me quitaran los ovarios. Em, pero como que después me pasa lo de la violación y como que se vuelve como a plantar esa semillita de, pucha, también esto, volví como, ya a esto súmenle que ahora tengo eso, es como menos mujer soy, por decirlo de alguna forma. Em, pero muy rápidamente entendí lo que estaba diciendo Cami, como, marica, ser mujer no es porque tienes unos senos, no es porque tienes unos ovarios, no es porque no te han violado, no es porque seas virgen, no es porque, ¿sabes? Ser mujer es simplemente porque como que ni siquiera no se tienen que enamorar ni siquiera de una mujer, se tienen que enamorar de Johanna, y Johanna es todo esto, ¿Cómo como te entiendes que... tú a ti misma? Exacto, como que Johanna es todo esto. Johanna es una mujer que tiene un síndrome genético, Johanna es una mujer que tiene prótesis en una pierna, Johanna es una mujer que no quiere tener hijos, porque yo sí guardé óvulos, pero no quiero tener hijos. Johanna es una mujer que, pues, si decide llegar a tener hijos, no va a amamantar, pero para eso hay grandes fórmulas de leche. Es como, ¿sabes? Como que Johanna es una vieja que sí la agredieron sexualmente, pero es que la culpa no es de la víctima, la culpa es del agresor, y el que tiene la culpa es el agresor y el es él. Yo creo que esa es la relevancia de este tema y por Sí, lo cual nos atrevimos a traértelo. sí, porque De acuerdo. normalmente siempre, y te pasó, o sea, te pasó porque seguí tu caso, yo me acuerdo que te escribí todo cuando pasó, yo a cuentas con nosotros aquí estamos porque además ya teníamos una amistad, De acuerdo. obviamente me sorprendí muchísimo cuando yo le digo a Cami, mira por lo que está viviendo Joa, y lo que más me costó fue leer a la gente decir, esto es tu culpa, ¿tú por qué decidiste ir allá? ¿Tú por qué sales de rumba con un ex? ¿Tú por qué? Pero huevón, o sea, Culpando a a la ella la víctima. vio y Mujer. en realidad la culpa es del man Es porque que la decidió culpa es violar. del O sea, agresor. la culpa es de Johanna porque la decidieron. No. O sea, uno no puede salir a la calle, uno no puede estar en una rumba y encontrarse con un ex porque el ex le va a pegar. O sea, no logro comprender en qué momento como que todo el episodio se volca a ser culpa de Joa y pasa en muchos casos en Colombia y yo siento que también por eso muchas mujeres deciden decir yo no voy a contar. No denuncian porque es que está esa mala imagen de va a perder valor, ya nadie la va a tomar en serio, ya quién la va a querer así, ya. Pero, pero también para eso yo creo que estamos como acá, yo creo que hay que visibilizar algo que pasó. Por ejemplo, oye, ayer yo tenía audiencia, yo ayer tenía audiencia del caso y por cuarta vez el huevón ese mandó una incapacidad. Y es como, marica, llevas mandando una incapacidad 10 meses, como, ¿qué es esto? Como, también es como un llamado de, ¿qué está haciendo? Obviamente ya con mi abogado vamos a tomar cartas en el asunto, ya estamos redactando una carta para la Procuraduría, estamos redactando una carta para el juzgado, para que obviamente vean si son veraces esas cartas, esas incapacidades o no, porque aparte son incapacidades que son ridículas. La incapacidad, malestar general es la incapacidad. No. La incapacidad es cobardía. Sí, no, y eso yo le decía ayer a mi novio, porque yo ayer sí estaba muy frustrada y yo sé que uno en redes sociales se muestra feliz y todo, pero ayer fue un día duro y difícil para mí porque yo decía, y de frustración, y yo decía como, es un cobarde, es que no hay otra palabra, es un cobarde que no quiere dar la cara porque tiene miedo, porque como tuvo las agallas para ir y golpearme y volverme mierda. Perdón. Dale, No dale. pasa nada, la palabra me mierda es válida en nuestro podcast. Y eso es un lugar seguro. Sí. Y es como fuiste capaz de muy machito para pegarme, pero no tan machito para ir a dar la cara a la jueza. Es como un cobarde. Entonces, obviamente, eso es lo que, como que eso es lo que uno se enfrenta en este proceso. Y no es la primera vez que me pasa, me ha pasado N mil veces. Estamos en juicio desde marzo del año pasado, es decir, llevamos casi 2 años en juicio oral. Eso es muy largo, es un proceso muy largo. El man quedó libre por vencimiento de términos, no porque no hayan las pruebas, porque yo tengo pruebas de medicina legal, yo tengo pruebas de la clínica, yo tengo pruebas de todos los medicamentos que aparte uno se tiene que tomar para después de una
que es el tema de los medicamentos para enfermedades De transmisión ETS, de sexual. transmisión sexual. Sabes, como que todo el récord está, todas las pruebas están, pero esas personas dilatan y dilatan y dilatan y dilatan y dilatan, y a eso muchas veces es lo que no quiere estar la víctima. Entonces lo que empieza a pasar es que es una revictimización constante, y yo entiendo porque es muy difícil este proceso, es un proceso muy jodido en donde tú te enfrentas con este tipo de cosas, donde muchas veces te salen del control porque es como, pues sí, mando una excusa, pero es como malestar general, ¿es en serio? Era virtual. Malestar general era virtual. Y eso lo que hace es que empiecen a cansar a las víctimas, porque las víctimas sí denuncian, empiezan estos procesos tan largos, donde después Sí, como que empiezan, tú te terminas que la aburriendo. gente dice como, ¿sabes Desiste. qué? Ya, quiero soltar o quiero seguir adelante y quiero dejar este episodio atrás. ¿Qué pasa? Que obviamente dio con una cojonuda que no lo va a hacer, que obviamente cada vez como que le mete más perrenque al tema, si bien es cierto que uno obviamente después de una agresión sexual queda muy vulnerable. Yo quedé ansiosa y depresiva, y yo pues me tocó tomar muchos años antidepresivos y Y todo. yo sé que tú después de esto te desapareciste de redes. Yo me Porque me desaparecí de acuerdo que yo te redes. escribía, ¿dónde estás? No me respondías. Después me respondió alguien que estaba manejando tus redes. Sí, Y yo, pero no entiendo dónde está Joa. O sea, sí, esto te para causó al punto Smirnoff. de tú irte de tu trabajo, porque las redes al fin y al cabo eran tu trabajo también, Claro. además de tener Ocreyarco y además de tener Teresa, esto era tu trabajo. Y aparte también empieza a pasar algo, y es que, por ejemplo, nosotros tuvimos audiencia en abril de este año, y fue muy, muy duro porque, por ejemplo, parte de mi trabajo es redes sociales. Si bien es cierto que no es mi core del negocio, sí es una parte importante y una parte relevante de no solo de mi economía, sino de la economía de mis empresas, porque pues es donde uno visualiza todo. Y yo me volví una persona que le tiene fobia a las redes sociales. Como yo puedo estar todo el día mirando, pero para yo montar contenido, ustedes no saben lo que yo sufro. A mí casi que Daniel me tiene que obligar. A mí me gusta mucho más hoy en día vivir en el offline. Me cuesta mucho crear contenido, me cuesta mucho, y me encanta grabar todo porque me encanta tener como memoria de todo, pero eso pasarlo como por eso siempre monto todo tarde, pues en el sentido de que monto, no sé, Arbo fue el miércoles y vine a montar ayer, porque me cuesta mucho dar ese paso. Yo sé que es una bobada, yo sé No es una bobada, pero Es tu como que, proceso. eso. pero como que yo le cogí porque en la audiencia que él tuvo, él empezó a montar todas las cosas de mis redes sociales, como él empezó a meter, como yo ponía en mis redes sociales, oigan, me caí. ¿Por qué me caí? Porque pues obviamente tengo una prótesis, me caí. Y él es que ella se cae mucho y por eso tiene 30 golpes en la cara, ¿sabes? Como que todo lo que yo hacía en redes lo empezaron a poner como a favor de la defensa de él. Entonces yo ponía me caí, y me tocaba salir y argumentarle la cosa como, claro, me caí y me golpeé la rodilla, no me golpeé la cara 10 veces, porque pues es que los golpes del Sí, no, huevón no me fui por un son en la cara. barranco. Pues, Sí, exacto, es como, y muestro y en los videos que me caí, donde me tallé fue acá, o me ven algo en ese video en la cara. Y es como empezar a justificar todo. Entonces, claro, para mí mis redes también se volvieron un espacio que ni siquiera es seguro para mí, porque creo que él está mirando todo, ¿saben? Creo que él está buscando lo más recóndito para coger eso y cogerlo a su favor. Y habían fotos donde salgo yo, no sé, feliz, y el man es como, aquí, ¿qué dice? Y me puse a leer todos los posts que yo tenía con ese huevón, todos, así, y era como, marica, ¿en qué momento lo que era chévere, lo que me gustaba, que era generar contenido, crear contenido, se me volvió en un miedo constante de no poder generar contenido porque no sé qué vaya a coger él a su favor? Y lo ha cogido todo lo que yo pongo, todo lo pone, y me pusieron a mí a pararme a explicar foto por foto de mi Instagram, tanto así que llegó un momento en que la jueza fue como, oigan, pero vamos a basta. estar haciendo esto 5 horas, como foto por foto, que ya lea los posts, pero es que esto es patrocinado. Pues sí, pero es que usted gana plata en redes sociales, hay cosas que sí. Entonces usted esto lo hace como una vitrina para que
en algún momento fue como, ustedes quieren que esto sea para Ganar seguidores. ganar Como un show seguidores. mediático para Un show atraer. mediático para ganar seguidores. Y vean, ustedes no saben. Y todo eso, la primera vez que lo cuento como en algún lugar, porque todo eso me ha desgastado tanto que para mí las redes se volvieron un espacio que me da hasta miedo compartir cualquier cosa, porque Claro. ese idiota está cogiéndolo para tergiversarlo. Y es como, pues sí, obviamente, pero ¿acaso acá estoy como hablando de la violación? Nunca hablo de la violación para promocionar algo. ¿Cómo se me ocurre coger esa vaina como... ¿Sí me Sí, porque además no entendés? es un chiste, o sea, es una parte de tu vida importante. Y una vaina que todavía estoy en un proceso y es como, ¿cómo se te ocurre que yo voy a coger esto para ganar Comercializar. plata? Pero qué bacano que yo, a pesar de todo lo que estás viviendo y a pesar de todo lo que te está trayendo como este proceso, me parece muy lindo que hayas sido capaz de decir como que a mí no me importa lo que va a decir la gente, a mí no me importa si me voy a destruir como mujer, que al final y al cabo era lo que estabas pensando, porque es importante denunciar. De O acuerdo, sea, es no, importante siempre hay que hacerlo, siempre hay vivirlo. que hacerlo, siempre hay que hacerlo. Y de hecho, como que no es que las esté desmotivando, no. Lo que pasa es que sí, como que estaba muy frustrada por lo que pasó ayer. Pero siempre hay que hacerlo. Uno, siempre hay que denunciar. Dos, no tengas miedo, como que sí va a ser un proceso duro, pero como que la satisfacción de hacerlo y de que esta persona, como que no quedarte callada, marica, es como de los sentimientos más satisfactorios. Vean, a mí se me dañaron muchas campañas, a mí me pasaron muchas cosas como en ese intermedio, porque aparte, yo en ese momento, yo estaba recién fracturada del fémur. Yo me caí, me fracturé el Sí, fémur de la montando prótesis bicicleta estática en tu estática casa. en mi casa. Y cuando yo me caigo y me fracturo el fémur, yo quedo casi que sin poder caminar casi 4 meses. Y yo en teoría no iba a volver a caminar. Cuando a mí me pasa todo lo de la agresión sexual, yo todavía estaba en bastón, yo no podía salir de esa casa, pues porque no tenía la prótesis, no tenía el bastón, no tenía nada. Entonces, como que una de las mayores y mejores decisiones que yo he tomado en mi vida ha sido denunciar. Pese a que la gente me decía como no lo hagas, manténlo en privado, sí denuncia, pero no lo hagas público, sí hazlo, pero que pues yo creo que como visibilizar que estas cosas pasan, que estas cosas pasan en todos los estratos, que estas cosas pasan a cualquier tipo de mujer, porque yo soy una mujer en condición de discapacidad, pero esto le pasa a cualquier tipo de mujer. Es algo que hay que visibilizar y que hay que hacerlo. Yo sé que denunciar puede ser muy difícil, puede ser muy confrontador, pero creo que es como súper importante para que personas como este tipejo, como que así sean cobardes o no, como que igual tengan que, como que responder ante la justicia y como Sí, que... como darle un escarmiento también. O sea, que aprendan que no te vas a quedar callada. Sí, yo creo que el tema es que Que no van por ahí ninguna... haciendo lo que les Sí, provoca es sin que, marica, es que consecuencias. nadie tiene derecho a pegarle a nadie. Nadie tiene, marica, no es no. Como No es que no. no es No es no. no. No es no. Es como si tú le dices no, marica, esa persona tiene que parar instantáneamente. Correcto. Ya. Ya. Es como ya. Ay, es que pobrecito se le dañó la vida. Ah, No, y pues no hubiera solo el sí. Sí, Punto. exacto. Es que, ay, Sí, es no que... hay como un bache en la mitad. no, ¿Es sí o no? sí o Ya. no. Es como, ay, pero es que se le dañó la vida. Pues, ¿para qué pega? Ah, ¿para qué vio? Pues no vio. ¿No quiere que se le dañe la vida? No vio. ¿No quiere que se le dañe la vida? Total. No le pegue a nadie. Marica, Total. ya. Es muy fácil, como... Sí, total. Sí, es humanidad. Joa, ¿sabes qué? Me parece muy lindo el que Joa tenga la fuerza para Bueno, haber así es. denunciado y compartir el mundo que tomó la decisión de denunciar. Sí denuncie cuando pasen este tipo de cosas y no se queden callados para que quien tenga este tipo de... se tome este tipo de libertades, sepa que no puede ir por ahí sin consecuencias. Bueno, pero cambiando de tema, Joa, después de todo lo que te has enfrentado, hoy vives el amor Sí. y el amor bonito. Sí. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo estás disfrutando Ay, del amor? matados. No, felices. Dani es muy tranquilo. Dani es un relajo. Dani es, marica, es un bastón, marica. Es un hit, la verdad.
Ayer fue como el que me calmó, por ejemplo, y era como... Él es muy sereno. Lo que he Sí, conocido de él es es súper muy... sereno. Entonces ayer como que yo lo llamé súper indignada y él como, listo, espérate, ya llamo a José María, que es mi abogado, ya tranqui. Y después fue como, amor, vamos a almorzar, te quiero invitar. ¿Sabes? Como que trata como de sacarme de la rutina cuando estoy así estresada, como que me apoya un montón, como que es muy chévere porque los dos tenemos como los mismos como valores y lo que queremos para como pareja. Daniel no quiere tener hijos. Daniel le encanta, pues Daniel tiene flexibilidad en el trabajo en el sentido de que pues él puede manejar su tiempo y puede trabajar entre Cali y Bogotá. Eh, no, Dani, es que la verdad es que Dani es como tan, O sea, marica, ¿has encontrado en él es con tan quién hit. apostar para el futuro? ¿Para No, pues construir? total, total, Ay, qué total. rico. Yo le digo a él que me tiene, que lo tengo, que tiene prohibido terminarme. No mentiras, pero... Pero no mentiras, pero pero sí. también, pero sí, no mentiras. No. Sí, es como, usted no me puede terminar, pero no mentiras, sí, no es como que, la verdad es que la pasamos muy rico, es una relación súper relajada, es tranquila, no peleamos. Eh, sí, es como, marica, es como que uno se siente tranquilo, como Puede que, ser. sí, Eso es aparte lo más puedo lindo, ser que te yo todo dejen el ser, sí. tiempo, es una persona que no me corta las alas, sino antes, marica, me las impulsa, es como, Qué necesitas nota. irte allá, te vas, ven cómo conseguimos los tiquetes, qué hacemos, cómo nos movemos. Entonces sí, ha sido como, Nosotros ha tenemos sido muy una bonito. amiga que yo digo que es como medio locancia, es una cabra como la de loca y la amamos tal cual es, pero también por eso a través de la vida ha traído hombres que la leen distinto, ¿sí? Sí. Y le ha tocado, porque es muy libre sexualmente, entonces Yo aquí tratando de descifrar quién es esa amiga y todo. genera como lecturas distintas desde los hombres. Y siempre en consecuencia con relaciones tóxicas o relaciones que no son estables y demás. Y recientemente se cuadró con un chico con el que estaba saliendo que la celebra tal cual es. Y Ay, ya sé quién es, la amo. la celebra tal cual es, la admira, fomenta que sea auténtica, que Es ella más, sea su ella es mejor más loca versión. ahora con él que antes. O sea, a ese Así nivel, Y, es, a ese y en así nivel. estos días es. se atrevió a presentarnos lo que nos había hecho, así saliendo con alguien, no sé qué, chun, chun. Yo creo que también igual desde su experiencia de que los hombres pues la leían diferente. Entonces yo creo que estaba como tratando de estar segura de que esta persona sí era alguien por la que ella pudiera apostar. Y cuando nos presenta a este man, nos encantó, pero nos encantó fue eso, que la celebrara a ella, la De celebrara tal acuerdo. cual es. No, igual a mí también me pasaba mucho eso que le pasaba a tu amiga, como que yo sentía que a mí primero me leían diferente y yo también sentía mucho miedo de lo mismo. Es como, yo soy súper rumbera, yo soy esto, yo no me quedo callada, yo viajo mucho, yo trabajo, ¿sabes? Y como que siempre fue como fue, pucha, ¿será que sí iba a encontrar una persona que, como que, como que, como que como Quepa que en este nos esquema. adaptemos como a realidades no convencionales en una relación Buenísimo. y pasa, y como que y pasa y la verdad es que no, Dani es un hitsazo, la verdad, es como me celebra todo, es feliz, él es el primero en que se ve todos los podcasts, es el primero que, y yo soy como, a veces yo ni me los he visto, y él como, ya me lo vi, ya sé qué hice en este minuto, ay, viste, y es Wow. como, marica, pero aparte de eso, es súper trabajador, es súper como, es súper familiar, ¿sabes? Como que tiene unos valores muy parecidos a los míos. Y él ve muchas más virtudes de las que yo mismo me veo. Qué nota. Es impresionante. Yo, la pregunta que le hicimos a las personas que nos están escuchando y que esperamos que nos respondan aquí abajo, te la queremos hacer a ti también. Para cerrar. Ok. ¿A ti qué te hace sentir viva? Yo creo que sentir mucho, como sentir el amor, sentir la tristeza, sentir el dolor, sentir la adrenalina, sentir la emoción, creo que sentir, como yo creo que para mí estar viva es sentir y sentir mucho, como el sentimiento que sea, porque no todos los sentimientos tienen que ser positivos, pero como que sentir muchísimo, como Ok. por ejemplo en, no sé, en Ocre y Arco, en Teresa, sentir que estoy aportando algo en la moda colombiana, sentir que estoy haciendo las cosas bien, sentir el amor de la gente que quiero, sentir el amor de mi familia, de mis papás, sentirme amada, ¿sabes? Yo creo que
para mí estar viva es sentir mucho, como... Qué nota. Espectacular. Me Me encanta. encanta. En ronda de preguntas respondiste la mayoría, pero hay una que no respondiste y es que si te vas a casar con Danielito. Pero no sé quién Ay, no sé quién madre. preguntó eso. ¿Será el mismo? ¿Será que te está pidiendo matrimonio por aquí? Marica, ustedes saben, los últimos podcasts que he llegado siempre hacen eso. Es como, ¿por qué? No Literal, sé. tengo esta pregunta y es que se va a casar con ¿Pero quién la Danielito. puso? No, vamos a ver quién Ay, la puso. madre, perdón. ¿Cómo así? está ¿Qué tal que chismoso. sea él? No. Pues marica, no me ha puesto anillo. No me ha puesto anillo. Yo siempre le he dicho que tiene que ser un anillo que me pese. No, mentiras. Que la deja anclada. Mentiras, mentiras. Un ladrillo, un ladrillo. No, mentiras. Que no sé, pues ojalá sea pronto. Y esa pregunta me gusta y es que si sientes que te define la palabra resiliencia. Sí, pues sí, lo que pasa es que yo he estado toda la vida como tan inmersa como en situaciones como que yo ya siento que son como parte de mi cotidianidad, pero entiendo que son situaciones difíciles. Pero entonces la cambio. El mundo, cuando te conoce, te enmarcan la palabra resiliencia como representante del significado de esa palabra. Pero tú, desde tu experiencia, de tu posición, como el personaje principal de tu vida, ¿sientes que hay alguna otra palabra que te describa mejor? Sí, yo creo que, sí, no sé, yo creo que, a ver, no, nunca me había puesto a pensar en eso, pero Me encanta que seamos un espacio de primeras veces. sí, me encanta. Pero no sé, como, a ver, ¿cómo me definiría? No como una persona feliz, la verdad, como una persona que ama lo que hace, que ama su trabajo, que ama lo que hace, pero pues que no es extraordinaria, ¿sabes? Simplemente como que yo siempre he dicho que no es que una prótesis te haga extraordinaria ni todo lo que he vivido me haga extraordinaria. Creo que lo que me hace extraordinaria es qué hago con mi vida o qué hago con el don que tengo o con el trabajo que decidí tener. Entonces creo que no es como que uno no es extraordinario por tener una prótesis ni por haber tenido cáncer. Creo que uno es extraordinario por lo que haces con tu vida, como, no sé, trabajar en lo que te apasiona, hacer lo que te gusta, no sé, ser muy bueno diseñando, ser muy bueno, no sé, creando, ser muy bueno, no sé, en finanzas, no sé, como que creo que es lo que es importante, que obviamente, pues sí es como que esto sí trae como un poquitico más de dificultad, pero pues todos tenemos dificultades diferentes. Un pantalón no discreto. Lo siento. Cero. Es un pantalón como para poderse echar un pedo y que nadie lo oiga. Es que me moví. Sí. Sí, yo creo que son como que todos tenemos como situaciones diferentes que nos hacen extraordinarios, entonces, Me encanta. no sé. Me Aparte encanta. tienes Teresa puesto. Sí, Sí. eso es de Joa. Eso es de Joa. Sí. Esto no sabemos. Esto. Pero es de una marca Pero caleña se también. llama- sí. Bueno, me Bueno, encanta. de De Palmira Valle. Quimeras, de Palmira Valle. Unas chicas de Palmira Valle que yo Divino. también admiro mucho, admiramos mucho, entonces nos encanta el talento colombiano. Me De hecho, encanta. José me quiero poner algo de Teresa y yo no tengo nada de Teresa. Entonces, bueno, ya encontraré algo de Teresa para poner Eso, me más encanta. adelante. Creo que este espacio, como todos los que hemos tenido, afortunadamente, fue extraordinario. La palabra que uso yo ahorita. Me sentí maravilloso compartiendo contigo. Ay, Joa, no, qué gracias rico. por abrir tu corazón, por Qué abrir tus rico. experiencias a nosotros. De verdad, espero No que... solo a nosotros, sino al mundo, porque siento que son historias que todo el mundo debería conocer. Correcto, que aquellos que nos hayan escuchado encuentren mucho valor en lo que Joa nos compartió y que les Siento que sirva también es mucho un para sus podcast vidas. que va a dar ganas de vivir al límite Correcto. y decir como que, juepucha, a mí que me duele un uñero y me estoy quejando en una cama y esta mujer me está demostrando que es que puede con todo y le ha pasado de todo y de verdad nos pone a pensar. Y eso es la idea de esto, que nos ponga a pensar muchas veces como que, juepucha, ¿esta uña sí será que de verdad me va a tirar en una cama? Correcto. Entonces, siempre vivan al límite disfrutando de sus vidas al máximo. Al límite de tus problemas. Joa, Ay, muchas no, gracias. gracias, niños. Qué delicia de espacio. Chao. ¡Chao!